Buenas, queridos estudiantes del curso de edición de textos del segundo cuatrimestre del programa de literatura de la UNAV. Mi nombre es Juan Diego Serrano. Como todos ustedes saben, soy su profesor, o por lo menos pues la persona que dialoga con ustedes tratando de seguir todos sus procesos alrededor del conocimiento en la edición, que, como les he dicho, es un conocimiento que solo se hace con el oficio y quizás no tiene una manera de explicarse de manera clara, concisa y definitiva. Por eso, como hemos cerrado el primer ciclo, en el cual hemos intentado dialogar con lo que es la noción de qué es el editor, qué es editar, cuáles son las partes de un libro, qué actores, digamos, participan dentro del proceso editorial, y como les he puesto una tarea en la cual tenían que, digamos, expresar lo que sería su libro ideal, yo voy a hacer la tarea antes de entrar en el segundo bloque del segundo mes. En este caso les voy a dejar a entender cuál sería mi libro ideal. Como editor, puedo decirles que bajo mi experiencia, la manera de conformar el libro ideal siempre se atiene a todas las circunstancias en las cuales se enmarca el proyecto en el cual nos vamos a dialogar. En este caso, el libro ideal por lo general tiende a ser aquel libro al que le podemos sacar todo el jugo posible desde nuestra creatividad, desde nuestra concepción estética, pero bajo una circunstancia indicada. Por eso nunca será el libro ideal que yo quiero de corazón. Casi siempre para un editor el libro de sus sueños, digamos, es el acercamiento a una de dos tragedias. La primera tragedia es no poder contar con las herramientas para llevar a cabo ese libro ideal. Se hace por falta de experiencia, por falta de recursos, por falta de conocimiento al detalle de lo que es el papel, el gramaje, el tipo de elaboración, el personal formado con el que contamos para hacerlo. O la otra tragedia es tener todas las herramientas, pero acercarnos a la tragedia humana, que es la que no nos permite tener confianza en que una edición será perfecta. Siempre toda edición tiene ese imponderable, que es que ninguna edición es perfecta y siempre habrá un error. Incluso podemos hacer un libro perfecto y en el colofón equivocarnos. De manera que esas dos tragedias que nos acompañan como editores nos acercan a la idea de más bien adaptarnos a cada libro y a cada editorial, a cada proyecto que nos involucremos de determinada manera. Sin embargo, como lector y como persona que ha apreciado los libros durante su vida, no solo, como les decía, no solo leyendo libros en letras, sino leyendo libros sin letras, es decir, apreciando todas las partes de un libro, tengo mis preferencias y con ello les dialogo, digamos, distintos aspectos. Las primeras dos preferencias, o quizás las dos selecciones que yo primero haría, tienen que ver más con el género con el cual yo me crié como lector, que es el ensayo. En el género del ensayo hay sin número de editoriales, casi todas españolas, muy buenas, de tradición, y una de ellas es la editorial Crítica, en este caso mediante una de sus filiales, que se nos presenta como Vergara Editor con el libro de La riqueza y la pobreza de las naciones de David Landes, y como lo pueden ver es un libro de formato medio con una sobrecubierta que nos da razón de lo que es su contenido y pues sobre todo su contenido histórico, como lo pueden ver, pero también su contenido estético con unas pequeñas alusiones a lo que es el libro, y aquí una pequeña, digamos, nota editorial. Por lo general estos libros siempre vienen empastados en pasta dura, algo que los hace unos libros un poco más perdurables, y están encuadernados. Cuando ustedes vean aquí un pequeño listón en el que se arman ciertos grupos de papel, estos son libros encuadernados, que contrastan mucho con la costumbre usual de nuestras editoriales de hacer libros pegados o engominados, es decir, que no tienen cuadernillos o que pueden tener ciertas series de papel pero que vienen pegados y engominados. Estos libros por lo general también son hechos con un papel de un muy buen gramaje y de una muy buena durabilidad, conservación en el tiempo, como lo pueden ver. Este libro tiene ya su tiempo, tiene exactamente, como lo vieron, en la página legal siempre encontrarán toda la información referente al libro y al pasado del mismo libro. En este caso, este libro fue editado en el 98
y pues conservado en un clima como el de Bucaramanga, con una gran humedad. Sin embargo, este libro se conserva en muy buenas condiciones. Lo bonito de este tipo de ediciones es, como lo pueden ver acá, es el tratamiento que le dan a la introducción de lo que es un texto de ensayo. Por ejemplo, aquí está el número del capítulo, aquí está el título, una pequeña viñetica, y aquí comienza siempre con un superíndice de la letra en sus comienzos, y por lo general esto se los aplico a todas las ediciones. Casi siempre las mejores ediciones tienen letras serifadas que permiten una lectura un poco más agradable y que la letra tipo cuadrada, tipo Word, en la que acostumbramos a escribir. Aquí es otro aspecto que les quiero dar a mostrar: el cuidado de los detalles, el margen que tiene con las notas de pie de página, una numeración visible y el cuidado que tienen con la presentación de los párrafos. Hay aquí una sangría, como la pueden ver, sobre el texto, y es un texto que se nos presenta de diversas maneras. Aquí, como pueden ver, tienen el protocolo, la página de cortesía con una una paginita de cortesía en cartulina, y aquí el nombre del título como la página de cortesía del libro, y la página de presentación con siempre el autor primero, el título después y la información editorial de último. La página legal tiene los contenidos siempre, marginados hacia la parte inferior del libro, y estas ediciones, como tratan el género del ensayo, casi siempre vienen con índices onomásticos, con una bibliografía muy bien puesta, referenciada, con una sangría francesa, ya no sangría de párrafo, y por lo general, bueno, en este caso no, pero viene con una información sobre las colecciones y en algunos casos con colofón. Esto para mostrarles Editorial Crítica, que es una de mis preferidas. Pero otra en formato un poco más, asequible al bolsillo, aunque estos libros son exageradamente caros, sobre todo por el prestigio editorial que tiene esta casa editora. Estamos hablando de Trota, otra editorial española, en la que se nos presenta una solapa, como le ha gustado a algunos de ustedes, una solapa de gran tamaño. Me parece un poco incómoda, pero para los lectores a veces es cómoda porque permite trabajar como separador. Aquí, como les puedo enseñar, lo que me gusta de Trota es que manejan uniformidad. Ellos son muy uniformes a la hora de presentar los libros. Todos los libros vienen siempre con una misma maqueta de títulos. Siempre vienen con el patrón de color uniforme. En este caso es el morado, pero para algunos autores son por lo general tonos de azul, verdosos. Eso es otro patrón de color. Y siempre se nos presenta de una manera predecible. Siempre es predecible. Uno va a abrir el libro y siempre va a encontrar condiciones que no van a variar. Siempre van a estar allí, uniformes, y eso muestra lo que es el trabajo previo, antes de que empezaran a editar. Imagino un trabajo muy fuerte para concebir lo que eran los criterios editoriales de sus colecciones y el estilo mismo de editar. Aquí, como lo podemos ver, existe una presentación simple, marginada hacia la derecha de la segunda página del libro abierto. Aquí se nos presenta toda la información editorial. Fíjense ustedes que no hay ninguna, sobredimensión del tamaño de letra ni de los títulos. Es algo absolutamente simple. Será tan simple que simplemente con espaciar las letras de la editorial se nos presenta una versión estética, sin necesidad de un criterio de diseño y demás cosas. Este ejemplo sirve mucho porque lo que haremos, que es un ejercicio de simulación de edición de un libro en un Word para ver en PDF, como si fuera un libro en sus dimensiones, nos presenta maneras bastante prácticas y simples de darle un toque de diseño editorial a nuestro proyecto. Aquí viene la tipografía típica de la edición, y a diferencia de Crítica, por ejemplo, viene marginado hacia la parte interior de la página, la parte de los créditos en la página legal. Lo otro que me parece interesante de la edición de Trota es que siempre existe información paralela de los libros, por lo general históricos o con un pasado
como libros, que se nos presenta en las páginas marginadas y exclusivas a la izquierda del libro abierto, y se empieza a trabajar todo lo que es el contenido de una manera secuencial. Fíjense, aquí pareciese que hay unas mayúsculas, pero no, todo lo contrario, son unas versalitas sin mayúsculas. De aquí se nos presenta otro aspecto importante, que es que ellos citan sin poner en cursivas y, bueno, en este caso con dicho popular, pero por lo general ponen también unas versalitas con los títulos en cursivas. Esto es un aspecto curioso, no todo el mundo está editando las citas con cursivas en un tamaño menor, por supuesto, al del texto, y con esta letra cuadrada. Anteriormente, o digamos en el formato clásico, era al revés. Esta letra cuadrada, que viene siendo el texto que queremos leer, y más bien el autor siempre en cursivas. Como pueden ver, la distribución del texto es perfecta en términos de, digamos, el balance que existe. Estos textos, como verán, son textos de párrafos larguísimos, de filosofía por lo general. Entonces se hace muy agradable la lectura porque los espacios nos permiten tener una buena lectura de las notas al pie de página. Hay un manejo del espacio para los títulos, para los citas también. Aquí está marginado hacia la izquierda, por lo general se usa, digamos, no marginado como el párrafo, sino también marginado, así como está a la izquierda, marginado también acá. En este caso ellos eligieron ese tipo de presentación editorial, y como pueden ver, el libro tiene una lectura muy dócil. Además, en este caso, de presentarnos una curiosidad, y es el muy buen manejo balanceado de lo que son los índices, que manejan otra complicación al ser ensayo. Si se dan cuenta, digamos el delineado que nos va a dar la página está marginado tal cual llega el texto de cada índice. No está marginado hasta el número de página, y eso permite un buen balance. Índice general, esto sí representa unas mayúsculas, digamos, como para llamar la atención, ya que hay otros aspectos que podemos manejar incluso con la edición en Word para que los textos puedan verse un poco más agradables. Aquí hay una pequeña conversación, entonces aquí está quien conversa y aquí está la línea. Lo que podríamos poner con guiones desde el punto de vista normal, si venimos trabajando un texto de ensayo y se nos presenta una conversación, esta es una muy buena manera de, digamos, darla a entender o presentarla de una manera distinta. Estas son otra editorial que, pues, me parece presentan todo muy limpio, siendo muy prácticos y sin necesidad de acudir al diseño como la gran herramienta para atraer nuestra vista, sino siendo absolutamente racionales con lo que significa el lector. El lector va a leer letras. Sin muchas imágenes podemos tener una condensación muy balanceada de los textos. Pero entonces, antes de presentarles lo que son los ejemplos literarios, que es a lo que nos corresponde, como todo, siempre existen fijaciones personales que no necesariamente tienen que ver con con la lógica, digamos, de la edición. Taurus es otra editorial que balancea muy bien lo que es el ensayo o los escritos densos. Y como ven, en este caso Taurus nos presenta un libro de ensayo casi que con el diseño de un libro literario. En la tipografía un poco más grande, más generosa, y se nos presenta una distribución, digamos, con un poquito más de espacio sobre la página del libro. Y este libro, si uno lo ve así, normal, digamos, a ojo rápido, pensaría que es de literatura, por lo que trabaja lo que es el descanso de la vista en letras grandes, letra serifada también, pero este libro es un libro de ensayo. Ocurre que este señor, Enrique Serna, es también cuentista y narrador, y es muy posible que él haya sugerido, digamos, algunos patrones de presentación de sus textos a la hora de editarlos. Pero este es uno de mis libros preferidos, y aquí vienen las vinculaciones sentimentales con el artefacto. El diseño no es muy diciente, el diseño es bastante rústico, como lo pueden ver. Ahí es un patrón bicolor, o digamos solo un color, es el que, una sola tinta es la que participa dentro de esta edición, que es el naranja, que viene siendo una reducción de dos colores en una tinta de impresión.
Y como lo ven, el interior pues es muy al estilo clásico de cuando se editaban los libros simplemente para presentar contenidos de una manera, digamos, con una buena frecuencia de tiempo y simplemente seguir un solo criterio editorial. Este es una de las editoriales más reconocidas en el mundo, que es el Fondo de Cultura Económica. Ellos siempre van a editar así, siempre van a editar de esta manera, con estos, digamos, dimensiones y tipos de letra, y podemos verlo también, por ejemplo, en otro de sus textos, en otro formato, en el que si miramos el interior casi siempre va a seguir el mismo orden. Acá hay un poquito más de diseño, pero como lo pueden ver, siempre los libros se van a ver igual. Esto es lo que le gusta a uno del Fondo de Cultura, que los libros independientemente de su formato siempre van a tener una característica. Pueden ver ustedes el tipo de letra utilizado, el tipo de distribución del párrafo y lo que se nos presenta como su identidad editorial. El Fondo de Cultura siempre lo tendrá y por eso es uno de los fondos más importantes dentro de lo que es el habla hispana. Este libro me encanta porque tiene una vinculación sentimental, es un libro de mis preferidos para la lectura, Sociología del Renacimiento, de Alfred von Martin. Es un libro que nos muestra lo que somos, el origen de lo que somos en el libre pensamiento, en la etapa del Renacimiento, con una descripción bastante, digamos, tranquila, liviana, que nos permite encontrarnos con la libertad como una manera de ser, y que sin embargo tiene una fijación de mi parte como lector por lo que es su imagen. Si esto lo representaran de una nueva manera, el libro perdería por lo menos el 50% de su esencia. Por eso a veces todo no se trata de que se vea bonito, sino de que sea conforme con una identidad editorial. Y por otro lado quería mostrarles esto, que es otro ejemplo de una, digamos, una gran idea editorial dentro de lo que significa algo que no se ve tan bien hoy por hoy. Como pueden ver, es un libro que no llama la atención hoy por hoy, no llamaría mucho la atención. Es un diseño de cuando los arquitectos eran letrados y cuando todos hablaban de algo. Entonces, esto es un diseño ciertamente industrial de la cuestión editorial. Industrial en el sentido de ingeniería industrial. Casi que arquitectónico, es un diseño, digamos, cuadrado, no tiene mucho que ver. Pero si ustedes cambian este patrón de color cada vez que vayan a presentar un título, por ejemplo, cuando no sea ensayo sino sea narrativa, amarillo; cuando no sea narrativa, por ejemplo, que sea cuento, rojo; cuando sea una recopilación, digamos, de archivo, en este caso verde y demás, o bueno, cualquier idea de colección o de diseño editorial, este modelo tiene una identidad tremenda, tiene una legibilidad impresionante. Por eso una buena portada a veces depende mucho de los accidentes o de la simplicidad. Esta portada demuestra que una buena portada es algo muy difícil de lograr, porque si coloco esta portada al lado de los demás libros, el libro que más identidad va a tener es este, por un patrón de color, por un patrón de diseño. Y es aquí donde nos damos cuenta de cómo los editores pueden trabajar de una manera superlativa. Los libros en este tiempo, esta es la Biblioteca Básica Colombiana del Instituto cuando era Colcultura, cuando era el Ministerio de Cultura, sino el Instituto Colombiano de Cultura, y todos los libros fueron editados bajo el mismo patrón, todos, absolutamente todos, y fue una colección de centenares de libros. Esta colección fue muy importante para nuestra identidad porque aquí se editó casi todo el contenido político de nuestro país y también gran parte de la narrativa. Pero esto es otra muestra de cómo se puede trabajar. Aquí viene el número, en el lomo, como pueden ver, viene el número del libro respecto de la colección, viene su noción frente al tomo o a la unidad, y viene el título. Como no hay, digamos, un autor unificado, pues se maneja así. Pero esta es una gran identidad que les puede mostrar otra manera de editar. Y pasando ya, por ejemplo, hablándoles, por ejemplo, de libros en formato pequeño, que sin embargo son libros densos. Este es un libro muy bien editado por el Ministerio de Cultura, para uno de los Premios Nacional de Cultura,
que se llama como lo pueden leer, quien tal hace que tal pague, pero escrito de una manera absolutamente primitiva. Así se escribía en el siglo del oro y en los siglos posteriores a la conquista, sobre todo cuando estábamos en el estado provincial español. Y este título es muy llamativo porque respeta la idea de cómo se escribía en la época. Pero se respeta eso y se le da mucha, digamos, identidad al contenido histórico de este libro, que dentro de las citas también tiene esto. Cuando las citas son corregidas, pues hay una nota editorial previa que dice qué tipo de, digamos, presentación editorial o intervención de los textos de archivo se van a hacer y qué cosas no, qué cosas se van a respetar. Y es un libro que, como todo libro de investigación histórica y ensayo, pues tiene distintas distribuciones en párrafo, cuadros, como lo ven, dependiendo de los objetivos del autor. Pero se nos presenta con cierta uniformidad y sobre todo la presencia muy importante de los archivos. Aquí, como ven, las citas en párrafo tienen un punto inferior a las citas del párrafo principal o a la cita del texto. Y en este caso se nos presenta otra cosita importante, y es que en los libros de investigación modernos, bien sea acá o bien sea en la página legal, es decir, bien sea acá o bien sea acá, por lo general ahora todos los textos científicos tienen esto, que es una manera de dar a conocer la forma de citación correcta, el contenido, el tamaño del libro y sus distintas partes, además de la casa editora. Si ustedes quieren utilizar este formato, pues ustedes simplemente tendrán que incluirlo, ver algunos libros e incluir este tipo de presentación. Vamos a pasar a la parte literaria. Muchos de ustedes citaron a Alfaguara como una muy buena editorial desde el punto de vista de la presentación del libro. Y sí, claro, Alfaguara diagrama muy bien los libros, los presenta de una manera muy equilibrada. Pero Alfaguara está teniendo un problema muy grande, y es que está para libros que están costando alrededor de entre 40 y 50 mil pesos, más o menos unos 15 a 25 dólares. Son libros que están utilizando materiales muy malos, y entonces después de unos 8 o 10 años las páginas están absolutamente ensombrecidas o en algunos casos llenas de hongos, y esto a nosotros nos indigna como lectores, porque caramba, hemos pagado por un libro para que el libro permanezca, y si el libro vale mucho la pena para nuestro valor sentimental, pues es doble el dolor, porque vemos cómo el libro se deteriora a pesar de que nuestro amor por el libro quizás vaya acrecentándose. Este es un gran problema que están también teniendo otras editoriales, como por ejemplo Random House, que no tengo aquí, sí, aquí tengo el ejemplo del último premio Rómulo Gallegos, bueno, el último no, el penúltimo, que fue Tríptico de la infamia de Pablo Montoya. Aquí, como ven, quería darles el ejemplo de cómo esta cintilla nos sirve para tener una información editorial atrayente desde el punto de vista de la venta del libro, aunque en realidad, digamos, no haga parte del libro como tal, pero nos sirve para venderlo. Esta editorial está teniendo el problema de que está utilizando cartulinas muy deleznables, y si uno manipula mucho este libro, es decir, lo lleva en el bolso, lo lleva en varios lados, el libro se va a ir deteriorando muy rápidamente. Y también tiene el problema, no tan marcado como con Alfaguara, pero tiene el problema de que están utilizando materiales, o por lo menos papel, que tiene una mala vejez. Sin embargo, lo que me gusta de Random House es la identidad que se le da a la edición. Como pueden ver, todos los libros siguen siempre un patrón, sobre todo con el patrón dominante en negro. Siempre tienen un patrón aquí de color en el lomo que los va a identificar muy bien, utilizando siempre el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, solo cambiando el nombre y la obra. Y aquí sí se nos presenta la identidad individual del libro. Siempre será el fondo. El fondo del libro marcará lo que es la identidad de este libro, pero siempre tendrá este tipo de letra, esta distribución, y aquí pues la nota de la casa editorial o la tipografía de la casa editorial. Esto nos permite manejar, lo que les digo,
otro aspecto importante del que no hemos hablado, que es esa posibilidad de nosotros anticiparnos a lo que es la presentación del libro, la identidad del libro, que también es muy importante a la hora de editar. Y en el caso de Alfaguara traje dos ejemplos de carátulas distintas. No sé muy bien cuál es, no he podido preguntarle ni a los autores ni a los jefes de la edición qué es lo que hace variar este tipo de presentaciones. Aquí pues no se notará mucho la diferencia. Digamos, vamos a marcarla. Este marco que se nos presenta aquí se presenta mucho en algunas obras, este marco. Y el otro tipo de marco es el que diferencia totalmente el contenido del texto en el borde. Estas dos marcaciones, dos variaciones sobre las marcas, no sé a qué, digamos, a qué tipo de criterio obedecen. Pero esto demarca todo lo que es el contenido posterior. Entonces, si esto va en negro, el lomo en este caso va negro, y aquí este marco se nos va a presentar en negro. Y se nos van a presentar un tipo de cita con tipografías en distinto tamaño, distinto a este que se nos presenta por lo general con este tipo de color llamativo que se ha vuelto, digamos, una marca de agua dentro de lo que es Alfaguara en el mundo de la lectura literaria de nuestro tiempo, que es muy agradable para nosotros como lectores tener este tipo de cambio de color. Y aquí viene la franja dentro, ordenada tal cual viene la franja de este tipo en el diseño, y siempre viene partido en dos colores con esta información distinta. En este tipo de colección solo se nos presenta el apellido y aquí el título. Aquí se nos presenta el nombre completo y aquí pegado Alfaguara de una manera un poco menos visible con lo que es el título. Los dos tipos de diseño de carátula o diseño de lomo y diseño de colección tienen muy buena identidad. Ya habrá que ajustarse a lo que cada cual prefiera. Y dentro de lo que yo preferiría, el tipo de identidad de este tipo de colección en marcos un poco más marcados se me hace muy bueno. Y para mirar el interior, vean que dentro de una misma editorial los criterios pueden variar. Dependerá ya bastante también con los autores cómo hacerlo. Entonces, bueno, en este caso siempre se nos presenta una línea que separa el texto con el pequeño número, y aquí es al contrario, más al formato clásico, sin mucha, digamos, invasión de lo que es el espacio del texto con el paginaje al inferior. Este tipo de letra viene con uno o dos puntos, sobre todo 2 puntos menores que este tipo de letra, y sin embargo son libros que tienen más o menos un mismo grosor, ¿sí? Dependerá también del autor. Quizás el autor diga, quiero que el tipo de letra sea menor por mi tipo de escritura. Y como ustedes siempre lo saben, ya lo pueden, digamos, intuir, el tipo de distribución del texto de Alfaguara siempre será dentro de la diagramación algo predecible, lo que lo hace positivo. Y otro aspecto que quería mostrarles era esto: como una decisión editorial se representa en todas las partes del texto, tiene que ir, digamos, que tiene que corresponderse, y el marco que aquí se presenta como un diseño editorial dentro de este tipo de colección se nos repite en la página interior. Entonces, dicho esto con la literatura, vale entonces ahora meternos con otros tipos de ejemplos. Dentro de lo que yo preferiría, o lo que más me gusta a mí en mi caso, dentro de la literatura, esta es la editorial que a mí más me gusta. ¿Cuál es? Tusquets, la editorial de Milan Kundera o de Haruki Murakami, entre otros, que tiene una identidad muy fuerte. Es decir, todos los libros de esta editorial presentados en este formato, todos los libros vienen con este marco, todos los libros vienen con el lomo negro, todos los libros vienen con la misma distribución dentro del diseño editorial, y lo que varía es la imagen protagónica del contenido del texto y obviamente la legibilidad que nosotros le demos con el tiempo a la tipografía del autor. Lo otro que tiene esta editorial es que
siempre nos va a presentar una identidad clave, con una foto protagónica y con un tipo de, digamos, de letra en negrilla que nos va a presentar el contenido editorial. Y aquí hay otro aspecto interesante. A veces las cosas bonitas son las cosas que no tienen sobrecarga en el contenido visual. Esta es una presentación simple. Si hubiéramos podido llenar la solapa de cosas, la editorial decide que no es necesario y sin embargo conserva toda la identidad del texto. Y otra cosa interesante de ellos, bueno, esto sí se los quería decir, aún en lo preferido uno puede tener sus diferencias. Por ejemplo, en la página de protocolo de presentación de la obra metieron digamos, la identidad de la colección. Por lo general, en lo personal, a mí me gusta que simplemente esté la identidad del libro. Esto corresponde a información que se puede incluir acá o en la página legal. Sin embargo, ellos tienen esa manera de presentarlo y eso es lo respetable, que no varían la manera de hacerlo. Aquí está la información de las ediciones, la información de los créditos, la ciudad, el ISBN y los derechos de autor, la información de derechos de autor. Como lo pueden ver, en literatura casi nunca hay marcos o nunca se sobrecarga la información de página legal, pero la página legal no está prediseñada bajo un formato. La página legal lo único que debe tener es toda la información necesaria sobre ese libro, para que después de 20, 30, 100 años de existencia del libro, cualquier persona que lo agarre pueda saber de dónde vino, de qué se trató, qué ciudad lo imprimió y sobre todo cuál es el pasado de ese libro. Todo lo que tiene un libro en cuanto a procedencia debe ir acá. Después, a mí me gusta mucho la forma de distribución. Siempre es una forma, digamos, encuadrada. Y lo otro que tiene es que a pesar de que la letra es un poco más pequeña en su tamaño, siempre se nos va a presentar de una determinada manera. Y aquí el manejo de los espacios es bastante agradable. ¿Por qué? Porque no en todos los párrafos existe este espacio. A veces es a criterio del autor, pero en esta editorial suele presentarse con mucha frecuencia. Aquí hay notas de autor, por ejemplo, notas al pie, por ejemplo, sobre lo que significa la obra. Y como lo pueden ver, la legibilidad es absolutamente predecible. Y hay otro aspecto interesante y es que siempre cada nueva parte empieza en la página derecha del libro abierto, algo que a mí me fascina. Y esto me lo enseñó esta editorial precisamente. Fíjense ustedes, aquí ha podido comenzar acá, en la página izquierda. Sin embargo, por el criterio editorial, ellos siempre comienzan la lectura descansada sobre la página derecha del libro abierto. Y eso le permite a uno, cuando abre el libro, saber que siempre cada parte va a arrancar allí y que no tengo que confundirme con partes combinadas, como ocurre con otra editorial. Esta con la colección Andanzas, y esta es otro tipo de colección, que es una colección, digamos, en formato más económico. Como les decía, casi toda la literatura viene pegada y engominada, como les decía, distinto de lo que ocurre o suele ocurrir con el ensayo, que viene casi siempre, digamos, con los cuadernillos. Y este es el tipo de formato económico de esos mismos libros. Y es un formato que también maneja una identidad muy simple. Fíjense, un ajedrez, un marco absolutamente cuadrado. Aquí, digamos, el marco, la parte protagónica del libro en blanco y simplemente una imagen posesiva que tenga que ver con la obra. Aquí lo mismo, la distribución siempre va a ser predecible y siempre va a ser una marca de agua dentro de lo que es la identidad de Tusquets. Lo mismo en la parte de que les decía, va a arrancar siempre en la página derecha del libro abierto y como pueden ver tiene casi el mismo manejo de tipografía en cuanto a tamaño que el tamaño de libros grandes, algo que es algo curioso, ¿no? Entre más pequeño es el libro, por lo general el tipo de letra se reduce, pero en este caso se conserva el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra de la obra grande. Aquí hay un pequeño prólogo. Los prólogos, cuando son comentados, casi siempre vienen digamos en cursiva, aunque esto no es una regla de oro. Y fíjense ustedes otro modo de índice.
que es otra parte interesante. Se nos es presentado distinto. Como son gran cantidad de contenidos los que tiene cada parte, entonces podemos ¿qué hacer? ¿Hacer qué? Separar el número primero sin necesidad de punticos suspensivos. Pueden ustedes ver que es otra manera de presentar las cosas, distinta por ejemplo a como viene presentado allá. Y aquí les voy a mostrar otra cosa bien bonita que maneja Tusquets, y es que esta es otra forma de colofón. Una pequeña ilustración muy simple al final del texto también representa un colofón, a pesar de que no derive información sobre lo que es el texto. Y aquí viene la información de las colecciones finales. Pero esta es otra forma de colofón. Como lo ven, esta vendría siendo la página de cortesía final y sin embargo tiene su impresión dentro de la última página. Vemos que este libro no tiene solapas por ser un formato más económico, y aquí era donde quería decirles, o quería entrar también en este punto. Por lo general esta información biográfica se nos aparece en las solapas, pero también es interesante siempre incluirla dentro del cuerpo del texto, bien sea arrancando o bien sea terminando. Y para ejemplificarlo podemos poner el caso de Juan Carlos Garay. Es posible que el autor lo haya solicitado, y es que su información biográfica está en la solapa, pero también nos aparece al final del libro sobre el autor. Entonces nos aparece la información biográfica justo antes de la página de cortesía final. ¿Esto para qué se hace? Bueno, si este libro después de unos 15 años o 20 años hace parte de una donación a una biblioteca pública, por lo general las bibliotecas mandan a empastar en pasta dura los libros y le quitan las portadas. Entonces al quitarle la portada, al quitarle la solapa, nosotros perdemos esta información. Y parece interesante que como criterio editorial se decida conservarla o duplicarla acá para que no se pierda esa información. Este, digamos, es el recurso que también se repite, esto para simplificar a uno de nuestros estudiantes, que decía cómo meter un prólogo, cómo meter una presentación. Digamos, ¿qué nos interesa a la hora de eso? En esta obra, por ejemplo, en el Tríptico de la Infamia, la obra arranca, simplemente tiene su dedicatoria y arranca, la obra arranca de una vez. No tiene ni prólogo, no tiene nada, simplemente la obra arranca. No necesita explicarse ante nadie. Pero lo que podría estar al principio del libro está al final de este libro. Y no estoy hablando del índice, por supuesto, sino de la nota de agradecimiento del autor. La nota de agradecimiento viene en la parte final del libro y es quizás, digamos, como unas apostillas, un aderezo necesariamente sentimental del autor, que no tiene nada que ver con la obra, pero que el autor se da la licencia de presentar, ya que la obra viene presentada sin ningún tipo de prolegómeno. Entonces, las partes de un texto, como lo pueden ver, dependerá siempre de la libertad de ustedes, de querer o no querer presentarlos, en fin. Esta es otra manera de ver un libro. Este tipo de formatos no es este mismo, pero sí lo vi dentro de una de las estudiantes. Valoró lo que es la presentación del libro a la antigua, ¿no? Aquí no hay información de portada, simplemente hay una pasta que depende de una edición. Aquí se nos presenta la información, siempre estará presentada de esta manera, y tiene las pequeñas cosas que ya no tienen las editoriales. Son esos pequeños artilugios que nos permiten valorar estéticamente un libro, y cuando uno lo compra, la casa editorial nos esté vendiendo un lujo, una especie de... o un engaño puede ser, pero eso permite darnos un golpe al ego como lectores, que es este pequeño, digamos, este pequeño broche dorado que recubre las páginas en su parte exterior. Eso lo hace bonita la edición, además de que estas son ediciones que las podrá uno cargar en una mochila durante años y no les va a pasar nada. Además, ediciones viejas que no van a envejecer, a pesar de, como les digo, estar hechas en un clima o estar en un clima húmedo. Aquí se nos presenta otra manera de presentar la obra, que son con los marcos y viñetas. Estos marcos y viñetas, esto nos permite pensar que el modelo antiguo o los detalles antiguos en una edición
también pueden hacer la diferencia siempre que sepamos manejarlo no como un capricho, sino como una faceta estricta de nuestro criterio editorial, como les digo, en aras a practicar algo que sea tan de uno, tan de la marca de uno, que sepa uno que lo va a seguir practicando, de lo contrario es un capricho. Estos libros, como se pueden ver, tienen una letra serifada, un descanso de lectura usual, y estos libros, pues este no tanto, pero habían unos que venían en caja tipográfica, entonces se maneja muy bien, se distingue muy bien el tipo de impresión antigua. Bueno, aquí están las ilustraciones que eran clave antes, en dibujo, en carboncillo o en grabado, y que hacían parte pues de la literatura. En este caso se puede, y de eso hablaremos a continuación, pero como lo ven, este libro es un libro que puede envejecer muy bien, tiene un muy buen envejecimiento. Tiene la página de corte, bueno, como digamos la página de cartulina, y aquí era otra manera que les quería presentar. Si bien el colofón ya no es muy usado, es decir, como un factor editorial, esto lo podemos utilizar si se ve bien. El colofón en este caso está centrado, pero por lo general también aparece a veces justificado, pero sobre todo marginado hacia el centro de la página, pero justificado. Y casi siempre el colofón, si bien puede ser una gráfica que nos dé un final, un toque de estilo, también puede ser la típica información sobre el tiraje inicial de la obra y la información de cómo fue finalizada el proceso físico del libro. Entonces te dice: esta obra se terminó de imprimir en abril de 1985 en una gráfica impresora mexicana S.A. Nogal número 212, México 4DF. Se tiraron 9.000 ejemplares. Esto con estos libros de pasta dura, pero esto me permite ejemplificar también dentro de las editoriales colombianas. Varias lo están haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. La Universidad de Antioquia es muy buena, inclusive la Universidad Nacional está editando bien, la Universidad de los Andes también hace lo propio. La de los Andes un poquito más tratando a modernizar la cosa, pero pues con un criterio de estilo visualmente bueno. Y la Universidad de Antioquia más al estilo clásico, pero pues presentando colecciones muy uniformes, con muy buena identidad, que ya se reconoce con el tiempo. Pero si hay una editorial colombiana que haya hecho las cosas siempre de una manera y que se distingue independientemente de lo que publiquen, narrativa, ensayo, teatro, lo que fuere, en este caso es la editorial del Instituto Caro y Cuervo, que con su sede en Yerbabuena viene editando desde hace muchísimo tiempo este tipo de, digamos, de formato, y lo mantienen con un criterio que resulta pues admirable, aún a pesar de que digamos, la presencia física del libro tenga ciertos tonos arcaicos, ¿no? Pero es de todas maneras bonito ver este tipo de manejos. Ellos utilizan mucho las versalitas, en este caso están marcadas en el autor, y manejan siempre lo que es la identidad básica de la caja tipográfica. Ellos casi siempre manejan este tipo de cuestiones. Estoy hablando y estoy tocando uno de los libros que, digamos, que más tiende a innovar dentro de la perspectiva del Caro y Cuervo, y es este tipo de digamos, resalte en color que le dan a todos los títulos, y aquí la información editorial con el mismo sello. Esto es como un logo en sello del Instituto Caro y Cuervo, y este es un aspecto que siempre quería ver, o sea, aquí es muy visible, con este libro quería darlo a entender. Siempre en las portadas debe estar el nombre del autor primero, el título de la obra, si hay un subtítulo. Aquí puede, digamos, existir un criterio de relación de la obra, entonces, por ejemplo, segunda edición colombiana, o por ejemplo, premio tal de literatura de tal año, información de la obra. Después viene la información de la colección, como se ve, abajo los logos, símbolos, pero sobre todo al final siempre debe aparecer la ciudad desde la cual es impreso o emitido el libro y el año, siempre. Esto como un criterio que pues dentro de la edición moderna es infaltable.
Y aquí, como se ve, ellos en la página legal no dejan mucho, simplemente imprenta patriótica del Instituto Caricuervo, Yerbabuena, y al final dejan el colofón con el que utilizan también un sello, así como por ejemplo SIC es lo mismo, en este caso Labsteo. Se terminó de imprimir este libro en la imprenta patriótica del Caricuervo en Yerbabuena. El colofón en este caso, como les digo, aparece justificado y digamos marginado sobre el centro de la página, como les había dicho. Y aquí vemos también el índice general, muy al estilo clásico. Como lo ven, los subíndices marginados hacia la derecha, los punteros diferenciados con un espacio para diferenciar el paginaje. Y quiero que vean el estilo clásico de distribución del Caricuervo, que es lo que hace bonito este tipo de ediciones. Siempre el Caricuervo será uniforme, siempre tendrá la misma distribución en párrafo. Como ven, siempre tendrá la caja tipográfica muy bien anclada para las citas y las notas. Y como lo verán, casi siempre utiliza los títulos en mayúsculas y los modos de citación casi siempre presentan al autor en versalitas y modos de citación particularmente interesantes en tanto siempre todo lo que es de la información de la obra viene en letra cuadrada, todo lo que es la obra viene en letra cursiva, se referencian al autor, siempre referencian al apellido en versalitas y posteriormente la ciudad, la casa editora, la fecha y pues toda la información subsiguiente, folios, páginas y demás. Esta es una de las editoriales más clásicas en Colombia y representa un modelo clásico, digamos, como el modelo de la caja tipográfica, que sin embargo, a pesar de lo simple, genera mucha respetabilidad en nuestro país. Pero bueno, como no todo son presentaciones estéticas y las partes de un libro, como lo hemos visto, pueden variar dependiendo del gusto del editor, también vamos a hablar un poco de contenido, de la creación del libro, o de cómo nosotros como editores podemos adaptar y entregar al público un libro que represente un valor emocional para, digamos, alguna población y que no sea en realidad ningún invento, que no sea ningún hit o boom publicitario, sino una buena idea editorial, como, digamos, una propuesta buena para presentarse. Y son los libros en los que el contenido nos permite jugar mucho con la edición. Y el contenido es lo que le da a esa categoría. Tenemos 3 libros temáticos en los que se nos presenta el género del cuento. El cuento como la poesía, digamos, por cuestiones de extensión, sobre todo el cuento, por cuestiones de mística, como el cuento es un género en el cual la historia tiene que ver toda con el mismo cuento, se redunda en, digamos, una pequeña fracción, y el cuento no deja rondando el nombre del autor, como si la novela nos lleva al autor, sino en el cuento mismo se nos transforma en una historia que nosotros, digamos, introvertimos, sin necesidad de irnos adentro del autor, sino dejándonos el cuento como parte de nosotros. El cuento nos permite jugar mucho con reunión de autores, y reunión de autores con temática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Cuentos del Diablo, en el que se nos presentan una selección de cuentos sobre el diablo. Y hay una muy buena selección e introducción de Hernando García Mejía. La edición, como la ven, no es de lo mejor del caso, pero la selección es muy buena y tenemos historias desde Nicolás Maquiavelo hasta Pedro Gómez Valderrama, del mundo a nosotros. Entonces tenemos a Becker, a Dumas, a los hermanos Grimm, a James Joyce, entre muchos otros y anónimos. Y tenemos una breve introducción de parte de quien la selecciona. Como lo vemos, es una muy breve introducción que sin embargo nos arroja un historial muy exacto de los datos que correlacionan al libro y realmente nos ejerce un contexto. Entonces nos da una caracterización clásica, una reflexión sobre la caracterización clásica del demonio y algunas, digamos, categorías políticas, podríamos decir, del demonio, hasta llegar a cómo o por qué es incluido un autor regional dentro de este compilado. Después tenemos otra compilación interesante, temática, que son historias sobre vampiros. Otro libro que es editado en un formato económico. Es más, como lo vemos, esto es un papel bond
no es que sea muy bien editado en términos de, pues, de ofrecer calidad, pero tiene una buena distribución, una buena selección, una buena distribución, con comentarios críticos a las obras, con bibliografías, con direcciones a internet, con actividades, con enlaces a otro tipo de propuestas como son pintura, música y demás, y con datos biográficos previos del autor. Algunos libros tienen, por ejemplo, cronologías. La cronología de cada autor o del libro en sí ayuda mucho a comprenderlo, y con un pequeño estudio introductorio que nos presenta lo que es el contexto. Toda la parte crítica o el comentario introductorio de un texto siempre debe sustraerse a otorgarnos un contexto al lector. No debe utilizar palabras rimbombantes ni ser algo demasiado trascendental. La verdadera trascendencia está en el uso exacto de palabras para ponerlos en contexto. Y entonces están la relación de cada uno de los autores, la relación de sus obras, y una pequeña, este es un inserto, digamos, para un libro lúdico. Son actividades que debemos hacer a la medida que vayamos leyendo el libro. Y pues como parte lúdica condensa también esa breve intención. Y aquí vemos cómo participa, por ejemplo, una ilustración antes de cada cuento. Se utiliza, digamos, una cambiación, digamos, una variación o matiz de tonos a partir de grises, utilización de grises en bitonos, que también pues se hace interesante para algunas prácticas. Y como lo ven, pues tiene una legibilidad buena. De pronto el libro no abre lo suficientemente bien, pero pues ya hace parte del formato económico del proyecto en que fue hecho. Y así vamos llegando a una distribución equidistante, siempre en la página derecha del libro abierto, y se nos va presentando un conjunto de ilustraciones que tienen que ver porque un mismo ilustrador hizo todas las ilustraciones para esta edición. Entonces nos presenta una uniformidad, el circulito es como, digamos, la marca de agua del libro, y nos permite jugar para presentar otro tipo de, digamos, de animaciones o de cuestiones atrayentes del libro. Y otro bueno es este libro, que es una gran selección ya sacada por Alfaguara sobre cuentos de navegantes. Entonces tenemos desde los clásicos, que son Joseph Conrad, hasta Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Arturo Pérez Reverte, entre otros, y que nos presenta, digamos, la uniformidad temática que nos va metiendo en cada cuento, como si fuera una sucesión de un libro escrito por una misma persona, ¿sí? Da la sensación cuando uno va leyendo los cuentos como si hubiese sido pensado por una misma persona. Y es allí donde juega un papel preponderante lo que es la selección del editor, con una breve puesta en contexto, como les decíamos, como suele haber, una breve puesta en contexto con un prólogo y unas pequeñas singladuras, es decir, pequeñas citas que animan las partes del libro. Aquí, como vemos, la singladura está hecha con digamos, una ilustración con una marca de agua, es decir, con una opacidad, pero a medida que vamos, como pueden ver, miren, las singladuras son pequeñas citas que van contextualizando los textos, y a medida que uno va leyendo el texto se va dando cuenta de la relación que tienen tanto las singladuras como la introducción con la sucesión de los mismos cuentos. Y aquí el arte está en seleccionar y ofrecer al público un producto que esté pensado como una arquitectura que pensó el editor. Y el editor aquí, pues como compilador, como investigador, etcétera, etcétera, en las distintas facetas en que se divide un editor cuando hace este tipo de proyectos, pues le da esta calidad al libro. Un libro que ya había sido escrito porque los textos ya existían, pero que le da este ofrecimiento que uno como lector pues no va a dudar en comprar. Esto para los libros temáticos, y para decir que el contenido del libro, en cuanto al género, cada género varía. Digamos, cada historia varía, si los cuentos son antiguos, si los cuentos son nuevos. Cada cosa merece su presentación, pero sobre todo que nosotros cada cosita que le agreguemos no sea un capricho. Nosotros queremos meterle una ilustración porque queremos meterle una ilustración. Que queremos meterle una introducción crítica, bueno, ¿por qué? Que queremos meterle, además de una ilustración, de una introducción crítica, un prólogo. Bueno, ¿a qué viene el prólogo? ¿Tiene relación con lo que es el contenido de la obra? Y este tipo de cosas son las que nos permiten a nosotros generar un proyecto que aspire a lo que debe aspirar, que es a concretar un fin específico
que es tratar de conquistar un público con los artilugios de un arte que, como se ve, no es que se explique, no es que salga a la luz. Es a medida que el lector va trasegando, que el editor va generando es como ese dominio sobre los tiempos y el quehacer de la lectura. Y para finalizar, les quiero mostrar sencillamente pues, los libros en los que he podido participar como editor, que son estos de la obra de Jesús Zárate Morena. Si ustedes me preguntasen que si estas eran las portadas más bonitas que yo quisiera, si estos son los tamaños que yo anhelaría, o si esta es la tipografía, digamos, o el uso de los materiales que yo quisiera, pues por supuesto les diría que esto no necesariamente corresponde a ello. Manejamos lo que suele ser, en este caso, que es una correspondencia con el tipo de editorial con el que trabajamos. Y en este caso trabajamos con la Universidad Industrial de Santander, que como lo ven maneja este mismo tipo de tamaños, maneja este mismo tipo de materiales, maneja el empastado engominado o pegado, y maneja, digamos, cierta distribución y cierta diagramación que siempre va a seguir siendo la misma. Tomando este tipo de ejemplos o mirando los distintos libros de la editorial, pues analizamos la mejor manera de presentar una nueva colección. Y en este caso, como se ve, hay una identidad en términos de la distribución de las portadas, en términos de la distribución del texto. Hemos presentado, en vez de títulos huidizos que se pierden un poco, títulos marcados, letras marcadas, grandes, protagónicas, y sobre todo se le da una primacía a lo que es la imagen artística, todo imágenes regionales, siendo literatura regional, y la colección se llama Biblioteca Santander. En la parte de atrás, como pueden ver, hay un criterio de uniformidad en cuanto a el tipo de edición que se quiera hacer, y solo se maneja un patrón de color distinto para cada obra. Ahora bien, si ustedes toman este libro en la librería, como les decía, se pueden dar cuenta, está el título en rojo y en el lomo está en amarillo. Ustedes pueden decir, ¿pero por qué? ¿No debería haber una uniformidad aquí? Y ven ustedes, por ejemplo, solo esto se puede ver cuando uno abre la portada completa, aquí, y vuelve y le da el mismo sentido acá. Entonces, claro, los lomos se manejan en negro en correspondencia con las solapas. Pero ¿por qué el título en amarillo? Y esta es una decisión que suelen tener muchas editoriales y que hacen, digamos, a las colecciones. No podíamos manejar, digamos, un criterio de mayor precisión en el diseño de lomos porque estábamos trabajando con una editorial que maneja hasta cierto punto nivel de detalle, pero sí podíamos jugar con los patrones de color. Entonces, esta es, digamos, la razón. Vamos a darle un criterio de uniformidad al autor. Es decir, estamos publicando obras completas de autores regionales. ¿Por qué no que se vea en estantería una uniformidad con el autor? Aquí, desde los orígenes del logo hasta los márgenes de origen del nombre, hasta los márgenes de origen del título y el color del título juegan un papel preponderante. Entonces uno une toda la obra completa y se va a dar cuenta de la identidad que tiene la colección respecto del autor. Es por ello que los títulos vienen de esta manera y tratamos pues de intercalarlo con los patrones de color en variación para darle un poquito más de divertimento. Además, es costumbre de la editorial de la UIS jugar con los patrones de color, no vamos a ir en contra de su criterio. Pero entonces, para evaluar un poquito más lo que son los criterios de contenido, entonces bueno, cada libro en cada género tiene sus criterios editoriales. Entonces, como podemos ver, aquí, en esto es un libro de teatro, hemos querido darle una separación marcada, identidad con versalitas, a lo que es la conversación de cada uno de los actos. Aquí están diferenciados los actos. Como ven, hemos también decidido iniciar en la página derecha del libro abierto, siempre. Pero hemos querido manejar este tipo de separación que en algunas editoriales es una separación de espacio y medio nomás. En este caso se ha dado, de un espacio, en este caso se ha dado de espacio y medio, incluso dos espacios diría yo en este caso, para poderle otorgar al lector que quien lo lee no solo sea alguien que está leyendo literatura, sino si están en un conjunto de actores ensayando la obra, no hay una pérdida en el ritmo o una confusión en los roles de los distintos
personajes. Así se van sucediendo cada una de las obras y veremos, como veremos, todas las obras tienen, en este criterio editorial, hemos tomado la determinación de manejar los cierres de obra con pequeñas viñetas y lo mismo una viñeta de cierre a manera de colofón para cada una de las obras. Pero como veremos, pues cada una de las obras tiene sus propios retos e intenciones. Esta es la famosa novela La cárcel, la segunda novela colombiana más vendida en el exterior, después de 100 años de soledad, y esta corresponde a la primera edición santanderiana, pero no la primera edición ni colombiana ni mundial. Pero entonces se adaptó un poco el patrón de color y el diseño de portada original, el negro y la impresión original, y el trabajo de la novela, pues como verán, es distinto. Viene separada por días y por partes. Entonces aquí podemos encontrar un patrón de sombreado, digamos las distintas partes. Entonces yo sé que aquí empieza la siguiente parte, dentro del borde, con solo ver el borde, por el esquinado que tiene esta sombra, y comienzan de esta manera. Los cierres de aparte los hemos manejado nuevamente con viñetas y viñeta de colofón. Ahora bien, este es el caso de las novelas. Estos, como son relatos cortos, dirán ustedes, bueno, aquí hemos rescatado una pequeña ilustración. ¿Por qué esta ilustración acá? Dirán ustedes, ¿por qué esta ilustración acá? Esta es una ilustración que corresponde a la quinta obra de teatro y representa el final de la presentación. Todas las obras van a variar en su diseño de contenido, digamos, no en su tipografía, tamaño de letra, ni distribución sobre párrafo, ni sombreado sobre el paginaje, pero sí van a cambiar en su contenido, pero no van a cambiar en términos del diseño de cada presentación. Cada presentación tiene que ser la misma, el diseño del índice tiene que ser por lo menos correlativo entre los libros, y sobre todo también la página legal tiene que seguir un patrón de diseño igual que también la página de presentación, desde el margen hasta el comienzo de los títulos, aquí el género, aquí la información sobre lo que es esta edición, la colección, los logos y la ciudad y el año. Pero en el caso de los relatos, por ejemplo, dirán ustedes, este es un libro de relatos cortos, entonces, bueno, hemos manejado los títulos, aquí con comienzo, digamos, sobre la página derecha del libro abierto, y aquí una pequeña ilustración. ¿Por qué estas ilustraciones? Bueno, porque estos textos fueron originalmente publicados en un periódico, y los periódicos tenían esta pequeña ilustración. Hemos decidido rescatar digitalmente cada uno de estos escritos, y de los mismos hemos, pues ahí, por supuesto, ya pasado a texto y a imagen. Aquí hay una nota de los editores con la pequeña viñeta de cierre. Pero entonces hemos decidido rescatar también, hacer un trabajo editorial de rescate de las imágenes, para que se rescate también el periodo de ilustración en el que vivió su autor. Así se nos hace una lectura un poco más entretenida, con un contenido, digámoslo, estéticamente emocional para el lector, y termina con una pequeña tabla o inserto que da razón de lo que es la periodicidad de estas publicaciones. Asimismo terminamos con una viñeta de colofón, y aquí hay un aspecto peculiar, y es que, bueno, comenzamos con una presentación que es una puesta en contexto de parte de los editores, que somos en este caso los mismos investigadores de la obra, y después de poner en contexto la obra con sus respectivas citas y con pues cierta rigurosidad, ponemos una pequeña imagen que recrea lo que era la portada original de la publicación original como libro, y después un pequeño prólogo después de la presentación que corresponde a las palabras del autor, en una pequeña columna en la que da razón de lo que fue este proyecto. Entonces lo hemos sacado de su formato de columna para ponerlo como prólogo, con el autor y su respectiva referencia, y aquí un pequeño formato de lo que era la columna en periódico, que le da al lector pues una imagen visual de lo que es todo el trabajo, no solo editorial, sino el trabajo realmente de escritura de su tiempo. Y por último, quería mostrarles otro aspecto importante, que es a lo que jugaremos en el curso. En el curso intentaremos hacer una pequeña reproducción de un libro en Word, de ahí exportable a PDF, y yo lo voy a leer, si nos acercamos, y yo lo voy a leer de esta manera.
yo lo voy a leer en pantalla. Entonces quiero que tengan en cuenta todo lo que es una página, perdón, una hoja son 2 páginas, ¿sí? Acuérdense de las páginas cuando lo editen allí, tanto las en blanco como las que van con presentación de títulos. La idea es que yo los pueda ver de una manera en la que yo pueda leer el libro. Entonces, si ustedes tienen el documento Word completo, que por lo general se abre toda la pantalla, y ustedes lo hacen con una tipografía de 12, a mí esto no se me va a ver. Se me va a ver todo como si fuera un documento Word al 100%. Cuando estén tratando de montar el Word y verlo como libro, traten de estar alejándolo y acercándolo las proporciones para ver cuál es la mejor distribución en texto. Y yo lo voy a leer de esta manera, en un PDF, en el cual yo vaya viendo, así como se presenta la ordenación en el libro, vaya viendo el texto. Entonces, esto se los voy a enviar como un ejemplo visual, pero sobre todo vayan dándose cuenta de cuál es la mejor elección de ustedes. Van variando tamaños, distribución, comienzos de párrafo acá, al comienzo, en la mitad, donde quieran. Si la ilustración se va a comer toda una página, porque son cuentos más o menos extensos, no tan cortos como este, pues entonces la ilustración va completa con un título aquí más grande, y después ustedes deciden si empiezan acá, si empiezan en la página derecha, si empiezan como quieran, pero jugar a que se vea el libro de tal manera como si yo lo estuviera tomando en físico. ¿Esto para qué? La finalización del curso es para que ustedes puedan sacar un machote de su libro, no necesariamente un libro editado, sino un ensayo de libro. Y esto es un machote en una presentación de esta colección, por ejemplo. Por eso quería cerrar con ello. Un machote es un libro que uno saca para rayar, para corregir, para redimensionar y repensar lo que se ha puesto sobre el plano digital y se ha diseñado, para poder corregir las cosas y repensarlo ya cuando uno lo ve en físico. Y entonces uno empieza a repasar el texto y, como lo ven, todo esto sufre muchísimos cambios. Todas las correcciones de los machotes se hacen por lo general con lápiz y se van pues adjuntando desde las correcciones de estilo, las correcciones gramaticales, hasta las correcciones netamente de diseño editorial y de concepción de una colección o de texto. Aquí hay de todo, como ven, correcciones, digamos, de distribución, y se van señalando correcciones gramaticales, pequeños errores de estilo o incluso errores de escritura original. Esta es la idea que yo quiero que saquemos cuando ustedes hagan este ejercicio, que al final ustedes puedan editar su libro. Si ustedes quieren diseñar una portada y hacerla, la sacan del libro, es decir, la presentan como formato imagen, pero el PDF me tiene a mí que darlas. Si ustedes me dan unas dimensiones de lo que es el libro, media carta, un cuarto, me dan las dimensiones en centímetros, yo ya más o menos sé qué tipo de visual voy a tener del libro. Ustedes hacen eso y después imprimen el libro en la proporción que quieran. Lo pueden, digamos, si está diseñado en carta, el Word, sacan un documento carta, un libro, lo empastan, pero lo empiezan a ver como si lo quisieran ver en sus propias dimensiones. Ahí empiezan ustedes a corregir en papel y en lápiz todo, para que al finalizar el curso ustedes tengan un machote corregido, es decir, una idea del libro ejercitado de A a Z antes de entrar a cualquier concurso editorial, antes de entrar a cualquier idea editorial, y así puedan ustedes tener un machote en corrección sin necesidad de, digamos, conocer los programas, que eso sería un curso intensivo. Con eso los dejo, no sin antes responder unas pequeñas o decirles unas pequeñas anotaciones o claves desprendidas de lo que ha sido su trabajo de socialización. Primero que todo, lo que les decía, ¿qué haremos? Un simulacro. No haremos un libro, un simulacro en Word, pero lo haremos con todo el criterio editorial, lo veremos con ojos de editores, no lo veremos con ojos de lectores o incluso con ojos de escritores para quienes vayan a presentar su propio libro de su autoría. Por otra parte, la parte sentimental. Quiero que se olviden un poco de la parte sentimental y vean este libro como lo que es un machote, un producto inacabado y un producto de editor, no propiamente el libro que yo quiero soñar que salga, y más que es de mi autoría. Para pensarlo como editor hay que sacar la parte sentimental y pensar en el lector, en las distintas posibilidades que hay de lectura del libro.
Y por otro lado, los problemas de editar, digamos, la labor del editor no cambia el mundo. No pensemos de esta manera. Están hechos para que precisamente los libros no sean como nosotros, mortales. Es decir, que el libro pase el tiempo, pasan las décadas y la información que hubo en el libro es la información que le permite al libro subsistir, seguir dando cuenta del tiempo en que se hizo, del lugar en que se hizo, el tiraje que tuvo, si es el caso, o incluso de la información con que fue hecho, el lenguaje utilizado. El libro puede hablar del tiempo sin perecer como libro, es decir, sin tener que volverse a editar. El libro debe tener una durabilidad. Ello desde el plano pues físico mucho más, pero sobre todo también hay que pensarlo desde el punto de vista conceptual. Les agradezco mucho todo su ánimo y espero que sigamos en la ruta. Yo seguiré grabando algunos videos, respondiendo sus preguntas y por supuesto ya venimos al contenido pragmático y práctico de lo que es la visita a las casas editoriales. Eso será un ejercicio muy bonito de parte de todos nosotros, de acopio documental y de experiencias para socializar entre todos. Y viene también una parte de actividades, digamos, ligadas a lo que es el proceso de los derechos de autor y la parte legal en Colombia, de legislación alrededor del libro en Colombia. Y un último ejercicio que es cómo sacar el ISBN o el registro internacional para los libros, digamos en las series universales de reconocimiento de este tipo de obras.